Ustedes saben que el tiempo corre, nos han concedido 60 minutos, quizá después se extienda, no lo sabemos, pero tenemos 60 minutos para compartir juntos este momento precioso. Me voy a sacar esto, si usted quiere puede tomar su asiento. Yo me voy a quitar por un momento esto. Y esos 60 minutos queremos aprovecharlos para hacer lo que es importante para nosotros como iglesia, que es la oración. ¿Sí? Ustedes recuerdan, Pablo dijo, quiero que en todo lugar los hombres y las mujeres levanten manos santas, que oren y que también adoren, y bueno, que también se comparta la Biblia, la palabra. Así que los minutos que siguen vamos a compartir el tema de hoy, que se trata sobre la santificación. Venimos viendo la serie Doctrina de la Salvación. Hemos aprendido mucho, hemos visto la misericordia de Dios, la gracia del Señor. Hemos visto que su amor en su bondad, a través de lo que Jesucristo realizó allí en la cruz del Calvario, a los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, les concede un sinnúmero de bendiciones. Y tratamos de enumerarlas a esas grandes bendiciones. Y quizá nos quedamos cortos, porque son muchas, pero bueno, es lo que podemos compartir. Con el tiempo el Señor le revelará más en la intimidad, sin duda. Y siempre todo lo que compartimos es para llevarnos a una mayor devoción. Amén. A un mayor compromiso con el Señor. Y hoy vamos a compartir sobre la santificación, ya casi terminando con este tema de lo que es la salvación. Y ustedes habrán escuchado, no sé si pasaron por la iglesia católica, una de las creencias o del catecismo de la iglesia católica es que la santificación es un proceso de mejoría. Pero la santificación no es eso. No se trata de hacer mejor al ser humano, sino de hacerlo santo para que pueda entrar en la presencia de Dios. Así que no importa cuánto el hombre se esfuerce, jamás puede alcanzar la santidad que se requiere para estar delante de Dios. Por eso vino Cristo Jesús, amén, para darnos esa posición de santos. Y hoy yo le puedo llamar a usted santo o santificado, y creo que puede hacer lo mismo conmigo, ¿sí? Somos los santos o los santificados en Cristo Jesús. La iglesia reformada, que allá en el siglo XVI, dice que la santificación también es un proceso de mejoría y que es completado al morir, pero ya lo vincula con la obra de Jesús, lo cual está bien. ¿Sí? La Biblia dice que la santificación es una obra progresiva o una obra continua que se da a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Yo recuerdo haber conocido al Señor en el año 2010, y al menos hasta el día de hoy el Señor ha obrado santificación en mi vida y creo que lo va a seguir haciendo hasta el día que parta con Él. ¿Sí? Entonces es una obra continua, es una obra que Dios hace, que Dios inicia, pero es una obra en la que nosotros tenemos la responsabilidad de cooperar. Amén. Dios no nos va a forzar a ser santos. Él nos va a dar los medios, Él nos va a dar su palabra, nos va a dar su Espíritu Santo, nos va a colocar y a tratar como santos, pero nos va a demandar que nosotros nos comportemos como tales delante de Él y de los hombres. ¿Sí? Un buen libro de teología dice que la santificación es una obra progresiva de Dios, es una obra de Dios y del hombre. El hombre participa, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y hace que seamos más semejantes a Jesús en nuestra vida real. ¿Sí? No importa si usted es hombre, o es mujer, o es joven, o ya más anciano, la santificación hace que nosotros podamos ser más semejantes a Jesucristo. En el Antiguo Testamento la palabra santificación o santidad, quizá usted lo escuchó alguna vez, es el verbo kodesh o kadosh. De hecho muchas iglesias toman ese nombre, kadosh, y lo aplican para sí, porque es un nombre que habla de la santidad. Este verbo básicamente tiene significado de apartar,
de separar, de santificar y de consagrar. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Ustedes recordarán que Dios dice, de entre todos los pueblos de la tierra, ¿a quién tomó? A Israel. Para que sea, ¿qué? Diferente al resto de las naciones. De ahí que el Señor le demande que se abstenga de imitar las prácticas de los pueblos vecinos. Porque el Señor dice, yo los separé, los coloqué en un lugar diferente, ahora son míos. En el Nuevo Testamento el verbo es agadiazo, creo. No es muy bueno mi idioma griego, pero por ahí debe andar. Y significa lo mismo, ¿sí? La santidad es santidad acá y en la China, ¿sí? En donde sea la santidad es lo mismo, no se puede manejar al antojo. La santidad es separar, ¿sí? Es apartar. En la Biblia hay al menos 3 usos que se le da. Uno es el uso del contexto religioso. En el contexto religioso esto va directamente ligado a Israel. Dios apartaba cosas para que sean de uso exclusivo para las cosas santas, por ejemplo los utensilios del templo, ¿sí? Todo lo que se utilizaba en el tabernáculo era de uso exclusivo para las cosas santas, por eso debían estar separadas de todo lo que pudiera ser o tener que ver con la contaminación. ¿Ustedes se acuerdan quién tomó de la copa de un objeto santo? Era el hijo de Nabucodonosor, creo, ¿no? Belsasar, ¿no? ¿Cómo le fue? Le fue para el diablo, ¿sí? Él quiso tomar las cosas santas de Dios como broma y le fue mal. Porque todo lo que tenía que ver con el templo y con la adoración era algo y es algo muy santo. Ese es el uso religioso. También apartar personas para su servicio. Cuando Dios aparta a Israel, aparta a su pueblo para que le sirva. De hecho, ese es el reclamo o la confrontación que le hace a Faraón. Él les dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Lo mismo se aplica para los creyentes. Cuando Dios nos llama es para servirle. Esto tiene que ver con adorarle, con obedecerle, con tener amistad e intimidad con Él. El uso ético es un uso bíblico. Cuando hablamos de santidad en el uso ético, no estamos hablando de personas que visten de blanco, ¿sí? Y que parecen monjes. El uso ético de santidad es una persona que moralmente sigue las reglas de Dios, ¿sí? Seguir las reglas de Dios, los términos de Dios, nos evita meternos en cosas que tengan que ver con el pecado y la maldad. ¿Amén? Ese es el uso ético, estar apartados de lo malo, ¿sí? Ese es el uso ético que se le da al término, ¿sí? Le voy a invitar a buscar 1 Pedro 1.15. 1 Pedro 1.15, le voy a invitar a buscar. Usted ha leído el versículo, sin duda. Vamos a proceder a leer, así optimizamos el tiempo. Dice así 1 Pedro 1.15, sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó a nosotros? El Señor nuestro Dios. Y Él es santo. Así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Bueno, a veces se toma este versículo y parece como que con este versículo los dan con un caño, ¿no? Dicen, no, vos tenés que ser santo porque Dios es santo, ¿sí? Usted es un santificado y está en proceso de santificación, pero eso no significa que a veces usted pueda cometer un pecado. Amén. La santificación no nos hace personas perfectas o impecables, porque solo hay uno, que es Jesús. Amén. Nosotros mientras habitamos en este cuerpo, en esta carne muchas veces tiende a la envidia, ¿no? Yo le bromeaba ayer a mi esposa, quien les mandó saludos a todos, y quedó triste por no poder venir, porque tenemos 4 niños que no pueden venir. Bueno, yo le bromeaba ayer y mi vecino compró una camioneta muy linda, ¿sí? Último modelo, estaba re linda. Y yo le dije, ay, qué envidia que me agarra. Me dice, no, envidia no, me dice. Yo le estaba bromeando. Bien por el vecino, ¿no? Que se compró la camioneta. Yo sé que en algún momento el Señor me va a permitir comprarla también, ¿sí?
Pero a veces se dan esos sentimientos involuntariamente, ¿no? A veces uno piensa que ya venció la envidia, venció el chisme, venció esto, venció aquello, y siempre está ese viejo rey que quiere volver a salir. Y una vez me decía un pastor, me decía, hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia para que a esos reyes malvados, que pueden ser la envidia, o los celos, o esto o aquello, hay que cortarle la cabeza. ¿Amén? Eso es lo que se hacía con los reyes paganos en la antigüedad, ¿verdad? Se les cortaba la cabeza para que no molestaran más. Bueno, entonces, sed santos porque el Señor es santo en toda vuestra manera de vivir. Esto significa, yo vivir tengo una vida, ¿no? En esa vida soy papá, soy esposo, soy empleado, soy hermano, soy hijo, soy hermano con ustedes. Hay muchas áreas en mi vida, ¿sí? Pero es una sola vida, es una sola persona. Entonces, en todas esas áreas, dice la palabra del Señor, que somos llamados a imitar a Jesús. ¿Amén? Jesús fue santo en todo sentido, en el contexto familiar, en el contexto de la iglesia, ¿sí? En todo sentido, Él nunca pecó. De hecho, usted recuerda lo que dijo Pilato. Pilato, ¿qué dijo? Este hombre es inocente, no hay nada que se le pueda atribuir. Bueno, lastimosamente a veces a nosotros hay cosas que nos pueden atribuir, ¿verdad? El problema no es ese, el problema es que nosotros podamos rectificarnos siempre, podamos proceder al arrepentimiento y cambiar eso que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, yo les voy a compartir, hay 3 aspectos en la santidad, algunos le llaman 3 tiempos. La santidad es una sola en la persona, pero lo han clasificado como 3 aspectos o 3 tiempos, ¿sí? La primera es la santidad de posición o la santidad inicial. Usted nace de nuevo y para poder acceder a la presencia de Dios o para poder Dios recibirlo, lo tiene que usted santificar. ¿Amén? En la segunda etapa o aspecto es la santidad que se da a lo largo de la vida cristiana, desde que usted nació de nuevo hasta que usted se va con el Señor, ¿sí? Y la tercera etapa o aspecto es la santidad que usted va a recibir el día que parta a la presencia del Señor, ¿sí? Si usted dice, Señor, yo quiero ser completamente santo, perfectamente santo, le está diciendo, Señor, llévame con vos, ¿sí? Una vez me decía, de manera muy graciosa, un pastor, ¿cuál fue el único que no murmuró de Israel en el desierto? ¿No? ¿Cuál fue? El que estaba muerto, José, la momia decía. ¿No? Él estaba ya en la presencia, su alma estaba con el Señor, su cuerpo yacía sin vida y obviamente ya estaba en la presencia del Señor completamente santa su alma, ¿sí? Pero bueno, esos son los 3 aspectos, ¿sí? Algunos le llaman periodos, es mejor llamarle aspecto o formas de ver la obra que Dios hace en nosotros, ¿sí? Lo primero, le pido que abra Hebreos 13:12. Lo primero que podemos ver de esta santidad primera o principal o inicial o pasada es que es una santificación que nos da un inicio en la vida cristiana, ¿sí? Que es una santidad de posición. Y es una santidad que solamente, mis estimados, se logra a través de la sangre del Cordero de Dios. Usted recuerda que dijo Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo, o sea, de todos los que creen en Él, ¿sí? Dice Hebreos 13:2, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, que padeció en el monte Calvario, padeció a las afueras de la ciudad, Él sufrió, Él experimentó la muerte, Él derramó su sangre santa y divina allí en ese lugar, ¿para qué? ¿Sí? Para santificar al pueblo, ¿sí? Nosotros sabemos que la iglesia, ¿quién es? Todos los que han nacido de nuevo y han sido lavados y santificados con la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Ahora, es interesante esto, porque usted sabe que en la antigua dispensación se requería un proceso constante, es decir, el sacerdote debía sacrificar un animal y el animal que representaba al pecador y el derramamiento de esa sangre inocente que traía perdón
de los pecados, o cubría los pecados, ¿sí? Lo volvía aceptable para Dios. Bueno, como eso no era perfecto, ¿qué pasó? Vino Jesús. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino el Hijo de Dios, perfecto, sublime, y derramó su sangre para que de una vez y para siempre los pecadores que creen en Él puedan ser considerados y tratados como santos, ¿sí? Si no somos santificados por la sangre, somos pecadores y vamos a ser tratados como pecadores, ¿sí? Usted ve la diferencia ahí en la Pascua, ¿no? La sangre hacía una diferencia entre los egipcios e Israel, ¿sí? Los egipcios eran tratados como tales, como pecadores y paganos, pero los israelitas eran tratados como un pueblo santificado por Dios. Bueno, Hebreos 10:10 vamos a leer. ¿Cómo pasa el tiempo? Antes nos queríamos ir y ahora nos queremos quedar, ¿no? Ahora no me alcanza. Bien, dice ahí que por esta voluntad, por la voluntad de Dios, por la voluntad del Hijo, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Mi estimado, la santificación inicial o de posición es algo que Cristo ganó para nosotros, y si la hemos recibido, es una vez y para siempre. Usted no tiene que añadirle nada para que sea considerado un santo, ¿sí? Posicionalmente hablando, ¿sí? La santificación es una posición actual de los creyentes, o sea, todos nosotros somos en esta mañana los santos de Berazategui, ¿sí? O de la calle 111. Porque en Berazategui hay muchos santos. Acá a la vuelta creo que hay algunos. Acá a unas par de cuadras hay otros. Capaz están reunidos. Hay muchos santos. Nosotros somos los santos de este lugar, de esta iglesia local. Y esto significa que antes éramos moralmente impuros o inmundos, pero en Cristo nuestra posición nueva es moralmente santos. Vamos a leer 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Usted recordará el contexto. Pablo le dice: antes ustedes eran borrachos, eran peleoneros, eran maldicientes, estafadores, calumniadores, adúlteros, fornicarios, y era una lista que había de todo ahí, ¿no? En Corintio había de todo, así que hermano, no se preocupe que en la iglesia hay todo tipo de pecador redimido, ¿sí? No sé cuál era su vicio pasado, yo conozco el mío, pero antes éramos así, pero ¿qué dice la palabra? Y esto erais algunos de vosotros. Capaz que alguno andaba más o menos ahí. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que antes la persona era esto, era lo otro, pero ahora en Cristo y por Él, por su sangre, por su sacrificio, fuimos santificados y fuimos justificados. Fuimos declarados justos porque Él ocupó nuestro lugar. Amén. Y la justicia de Jesús, por gracia, es atribuida a nuestra cuenta. Mi hermano, ¿qué teníamos en nuestra cuenta? Nada, ¿sí? Teníamos todos los méritos para ir al infierno y estar separados eternamente de Dios. Y Jesús tomó y cargó sobre su cuerpo todo el peso del pecado, y el Padre castigó en el Hijo todo el precio del pecado, que es la muerte. Amén. Por eso le alabamos y por eso yo creo que estamos hoy acá, ¿verdad? Amén. Es precioso lo que estamos leyendo, ¿sí? Yo no puedo ver si ahí sonríen, si lloran, no puedo ver nada yo. Solo veo los ojitos. Pero gracias al Señor por eso. ¿Sabe que 1 Pedro 2:9, vamos a leer 1 Pedro 2:9, vamos a ver que la santificación nos aparta para ser de Dios para siempre. Por eso, mi estimado, le animo, nunca se aparte del Señor. Yo no sé si alguna vez ha considerado alejarse del Señor o dejar al Señor. No lo sé, si ha pasado por su mente. Pero, mi estimado, le animo que nos amparemos en la gracia de Dios y no nos alejemos nunca de Cristo Jesús. Amén. Él nos apartó para ser suyos por siempre. ¿Sí? Dice 1 Pedro 2:9, dice: vosotros sois linaje elegido,
real sacerdocio y nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Mi estimado, usted no es un juguete del diablo, ¿sí? No estoy dando un mensaje motivacional ni nada. Usted es un hijo de Dios. Si se arrepintió de sus pecados, si puso su fe en Cristo y su vida da las evidencias, usted es un hijo de Dios, es posesión de Dios. Así que no le tenga miedo al diablo. ¿Amén? El diablo anda como león rugiente, cuídese, no le dé lugar, ¿sí? Pero el Señor cuida a los suyos, cuida su posesión, ¿sí? Somos su nación santa, somos su pueblo, para que podamos compartir las excelencias de Cristo Jesús también a otros. Y dice ahí que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, no tenemos que quedarnos en las tinieblas, tenemos que habitar en la luz de Cristo. ¿Sí? ¿Y ahora cómo hago? 10 minutos queda. Vamos a leer Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Ahí encontramos que el Señor nos da una santidad perfecta. ¿Sí? Usted no tiene que añadirle nada, no es que le tengo que añadir algo para ser finalmente santo y que Dios me trate así. Usted no tiene que añadir nada. Si usted fue lavado con la sangre de Jesús, usted ha sido santo de manera perfecta. ¿Sí? No significa que usted es una persona perfecta. Porque hay una doctrina por ahí que dice que el cristiano ya no peca más. Es un super cristiano. ¿Sí? Están todos inmaculados. El cristiano peca. ¿Sí? No peca groseramente, pero a veces involuntariamente desobedece a Dios, ¿sí? Y luego se arrepiente. Así que la obra de Jesús nos hace santos, perfectos. Dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Para poder usted entrar al cielo, no es que tiene que ganarse el cielo, no se lo va a poder ganar nunca. Cristo Jesús pagó con su sangre, los santificó, los hizo perfectos para que nosotros podamos entrar en su presencia. Por eso cantábamos, es un privilegio, hermanos, es un privilegio que ganó Jesús, es un privilegio que la gracia de Dios derramó sobre el mundo, y es un privilegio del cual nosotros no queremos rechazar. Amén. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 nos dice que la santificación no depende de ninguna perfección de nosotros. ¿Sí? Yo lo voy a leer rápidamente. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amados, la santificación no se logra por esforzarnos en ser perfectos. La santificación se logra solamente por estar identificado con Cristo Jesús. Y una cosa más, la santificación es necesaria para dar a los santos contaminados al lugar santísimo. Mis amados, si Dios no nos declarara santos al inicio de nuestra conversión, no podríamos entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Para el sacerdote entrar al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que santificarse. Cuando Dios dice, prepara al pueblo y santifícalo porque voy a hablarles. Mis estimados, hoy nosotros podemos abrir su palabra, estar ante su bendita presencia, porque Cristo Jesús nos hizo santos una vez y para siempre. Amén. Y gloria al Señor por eso. Esta santificación, hermanos, tiene que resultar en una vida de obediencia. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. La santificación siempre tiene que resultar en una vida de obediencia. El Espíritu Santo me tiene que inquietar, me tiene que, como el aguijón, ¿vieron ahí? El aguijón le pica para que obedezca. Bueno, las palabras del pastor tienen que ser así, del pastor Jesús, no las mías. Las palabras de Jesús tienen que ser eso para nosotros, nos tienen que inquietar a obedecerle, ¿sí? Nos tienen que amonestar. Dice 1 Pedro 1:2 que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Sí? Somos santificados y rociados con su sangre para obedecer a Jesucristo. Amén. Hermanos, el santificado, el santo, es llamado a obedecer a Jesucristo. Y para esto,
Para esto el Señor nos da su Espíritu Santo y su gracia, que es el segundo punto que quiero compartirles. Quizá lo desarrolle rápidamente en estos minutos que siguen, pero quiero dejarle esta idea. Esa santificación inicial después transcurre o nos da paso a la santificación que tiene lugar en toda la vida cristiana. ¿Amén? Eso es lo que hace. Hace posible que siendo posesión de Dios, siendo apartados para Dios, nosotros podamos continuar y crecer en la santificación. ¿Sí? En Juan 17:16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en la verdad y tu palabra es la verdad. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ellos, tus hijos, mis discípulos, ya no son del mundo, fueron apartados, ¿sí? Ahora pertenecen a las cosas eternas y celestiales. Y te pido, esa es una oración de Jesús, que tú los santifiques en la verdad. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para santificarnos a lo largo de toda nuestra vida cristiana, ¿sí? No se preocupe si alguien recién se convierte y por ahí todavía escucha a Ricardo Arjona, ¿sí? Dele tiempo a que el Espíritu Santo le compunja el corazón y le lleve a dejar de escuchar a Ricardo Arjona y a escuchar Luis Santiago, ¿no? Luis Santiago, ¿no? O algún cantante que adore a Cristo, ¿sí? Que sienta atracción por las cosas de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? No hay que apurar esa obra, lo hace la palabra del Espíritu Santo con paciencia. A veces se lastima a la gente diciéndole, ahora venís a la iglesia, tenés que ser así, tenés que ser así. Hay que dejar al Espíritu Santo obrar. Yo confío en el Espíritu Santo. Amén. Y en su obra de gracia y de misericordia, ¿sí? Bien. Entonces Dios utiliza la palabra para santificarnos, para convencernos de pecado. Dice Santiago 1:23, yo se lo leo rapidito. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. La persona se expone a la palabra y el espejo le revela el pecado. Y entonces, cuando el hombre mira y se queda y dice, mirá, qué mancha que tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Acudo a Cristo para que me perdone y me transforme. Esa es la santificación progresiva, ¿sí? Veo la falla en mí y acudo a Cristo, que Él con su sangre me limpie nuevamente y me transforme. Para poder entrar en este proceso hay que leer la Biblia, hermanos. Por eso es tan importante leer la Biblia, ¿sí? Si usted quizá piensa que la Reina Valera es una versión muy arcaica y casi no se entiende, puede usar la Nueva Traducción Viviente. Dios le va a hablar de una manera clara, sea cual sea la versión, le va a mostrar el pecado y le va a ayudar a ser una persona que glorifique a Dios. ¿Amén? Lo hace conmigo, lo hace todos los días, lo hace con todos sus hijos. Revelar el pecado entonces es el primer paso para la santificación. Luego viene la limpieza. La palabra también nos advierte de los peligros del pecado, ¿sí? y trata con él, ¿sí? La palabra de Dios es lo que Él utiliza para transformarnos a la imagen de Jesús. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Segunda a Corintios 3:18. Dice, así que todos vosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermano, este versículo es dinamita, ¿sí? Dice que como el Señor nos quitó el velo de incredulidad, nosotros podemos ver a Cristo, ¿sí? Podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados. El Espíritu Santo obra en el corazón y me lleva a imitar a Jesús para ser transformados a su gloriosa imagen. Amén. Todos los que vieron a Cristo dijeron, Él es el Hijo unigénito del Padre. Él está lleno de gracia y de verdad. Y hermanos, el Señor espera lo mismo de nosotros. Que seamos personas llenas de gracia y de verdad. Amén. De fidelidad y de amor inagotable para todos
los creyentes y los pecadores que están sin Cristo. Amén. Bien, la obra de la santificación en esta vida requiere 3 cosas: escuchar la palabra, ¿sí?, obedecer la palabra, y lo más importante es ver a Cristo en la palabra, ¿sí? Podemos ver a Cristo a lo largo de todas las Escrituras. Podemos ver a Jesús, maravillarnos de Él y decirle: Señor, así quiero ser yo, ¿sí?, así quiero imitarte. Podemos hacerlo y estoy seguro que el Señor nos va a ayudar en todo esto, ¿sí? Con esto voy a terminar. La santificación por la palabra requiere de nuestra parte, requiere el responder activamente. ¿Sabe cuál era el problema de los hebreos? Lo compartí para la Iglesia de La Plata hoy. El problema de los hebreos es que se habían vuelto insensibles a la palabra y estaban dejando de ser transformados a la imagen de Jesús, ¿sí? Entonces, la importancia de responder activamente a la palabra, ¿sí?, de no tener... vieron que Jesús les reprochó en un momento y le dice: mi palabra no haya cabida en vuestros corazones, no tiene lugar en vuestros corazones, porque ustedes no quieren. Entonces, la importancia de recibir el mensaje del Señor Jesús, porque a través del mensaje el Señor Jesús quiere sanar nuestras cargas, ¿sí?, quiere ayudarnos a luchar con nuestro pecado, quiere ayudarnos en nuestra vida, en la familia. O sea, a través de su palabra el Señor Jesús nos saca en victoria. ¿Amén? Entonces requiere de nuestra parte. Y por eso la santificación es una obra de Dios en la cual nosotros tenemos un papel fundamental, que es cooperar. Hermanos, necesitamos dejar o dar lugar a la obra del Espíritu de Dios y cooperar, ¿sí? Y esto hace que la santificación sea diferente en función de los individuos o de los creyentes. Individuo suena feo, ¿sí? Cada creyente tiene un grado de santidad. Algunos dan a fruto a 100, otro a 30, otro a 60. No todos dan el mismo fruto, pero todos son santos, ¿sí? Entonces hay que exponerse a la palabra para poder crecer en el fruto que damos al Señor, ¿sí? Hay que dar lugar a la palabra. Vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que es el Dios de paz el que nos hace santos en todos los aspectos, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿sí? Leí una ilustración en estos días que ponía como ejemplo la banana, ¿no? Y me olvidé un poco la ilustración, tendría que haberla anotado. Que alguien ponía que la santidad es, por ejemplo, como con la banana, ¿no? Lo que está dentro y lo que está afuera. Lo que está dentro tiene que ser perfecto, rico, ¿sí?, el fruto. Pero lo que está afuera tiene que revelar lo que está dentro. No sé si me entiende la analogía, ¿sí? Usted cuando compra una banana y ve una banana así toda fea, negra, ¿me podría la compra? No, usted dice: deme esa que se ve bien brillosa, rica, nutritiva. Esto se toma como analogía para la santidad. Tiene que ser algo rico y verse el fruto tanto por dentro como por fuera. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor. ¿Cómo el Señor nos hace más santos? A través de la disciplina, a través de despertar en nosotros el deseo por las cosas santas. Dice la Biblia que Dios trabaja en nosotros. Mira, hermanos, qué privilegio, que Dios, siendo el Rey del universo, el Dios todopoderoso y no necesitando nada, trabaja en nosotros y nos da el deseo para que hagamos lo que a Él le agrada. Y el papel de nosotros es recepcionar ese deseo y pedirle al Señor que nos ayude a ejercitarlo, ¿sí? Y con esto terminamos, porque estamos ahí cerca del tiempo. Vamos a leer este versículo. Juan 3:3, vaya buscándolo. Juan 3:3. Yo sé que nadie viene a controlarnos el tiempo, mis hermanos, pero nos han dispuesto y nosotros, como buenos cristianos, queremos en todo lo posible someternos a lo dispuesto por las autoridades, las que están en eminencia. Si me vienen y me dicen: no prediques eso, yo le voy a decir, ahí le voy a decir: no, con eso no te metas, ¿sí? La fe no se negocia, ¿sí? Estamos ante una situación de salud y por eso respetamos el tiempo. Todo esto que hemos recibido es de parte de Dios y el Señor nos bendice y nos fortalece y obra en nosotros. Vamos a leer Juan 3:3, ¿le dije? Vamos a leer, dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. El Señor nos deja a nosotros la responsabilidad de mantenernos vigilantes para poder velar y estar en santidad. Nos deja ese trabajo.
De hecho, Pablo dijo, hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Y yo no sé qué quizá haya en ustedes. Yo sé lo que puede llegar a haber en mí. ¿Sí? Y el Señor nos dice, háganlo morir, todo lo terrenal. Sea fornicación, sea inmundicia, sea un pensamiento malo, sea envidia. Todo debe morir, mis hermanos. Y Cristo debe vivir en nosotros. Tenemos que esforzarnos por vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa. La razón, hermanos, ¿por qué el Señor nos insta a esto? Porque los que no son santos no verán al Señor. Y acá quiero aclarar, hermanos, y ya así cerrar. Solamente puede esforzarse y lograr llevar una vida santa el que fue santificado inicialmente con la sangre de Jesús. Si alguien no nace de nuevo, por más que se esfuerce, por ahí modifica un hábito por un tiempo, pero siempre va a fracasar. Tenemos victoria cuando Cristo Jesús nos hace nacer de nuevo y nos declara como santos. ¿Amén? Ahora sí le animo a ponerse de pie. ¿Sí? Le animo a cerrar sus ojos. ¿Sí? Vamos a tomarnos unos minutos más antes de cerrar. Antes de despedirnos, recuerden, se nos está prohibido, no prohibido, sino aconsejado, evitar el saludo, el abrazo, que siempre como argentinos y hermanos queremos darnos. Pero sepa que, hermanos, me emociona verlos, ¿sí? Y me alegra mucho, me llena el corazón de gozo, y aunque quizá no les estreche la mano, los abrazo con el corazón. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, adoramos a Cristo Jesús. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Cuando pienso lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre dile, mi hermano, mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús, no hay nada que me impida adorarte a ti. Díselo otra vez, mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús, no hay nada que me impida adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí.
Díselo, mi hermano. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me pida adorarte a ti. ¿Puedes decírselo conmigo otra vez? Díselo a él. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me pida adorarte a ti. Adóralo. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Díselo. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Con amor dile. En cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, díselo otra vez, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Díselo. Es tu gracia, Jesús, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti, solo a ti, Jesús. Alza tu voz a Él y tus manos. Él ha sido bueno para mí y estoy seguro que Él ha sido bueno para ti. Alcemos nuestra voz, nuestras manos en agradecimiento a Jesús. La, 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 la. Un aplauso fuerte al Rey por su amor, ¿no, mis hermanos?